¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? 8 de la mañana, con 30 minutos. Bien, pues estamos de regreso y vamos a conversar con el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, Manuel Fernández. Ya lo tenemos en línea al Seremi. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian. Bueno, aprovechar de saludar a todos los auditores. En general, desearles a todos un excelente año 2022. Hemos partido un poco complicado con el tema de la pandemia, pero afortunadamente no ha tenido un mayor impacto a nivel de los servicios asistenciales, pero hay que irse con cuidado. Sí, esto del Omicron, esta variante ya de alguna forma se ha dicho a nivel internacional y también acá en el país, que es una variante que no genera gravedad la enfermedad, pero sí es expansivo su contagio y ya lo estamos viviendo como la principal región con esta afectación, y la ciudad de Iquique en particular tiene un alto nivel de contagio en menos de una semana y media aproximado y con muchos resultados de PCR todavía a la espera. Hay una definición concreta. Acá estamos enfrentando el inicio, o sea, un brote ya declarado a nivel de la región. Está muy bien acotado, digamos, cuando parte los días siguientes, digamos, a Navidad. Por lo tanto, entendemos que existieron un conjunto de actividades o situaciones de contagio que se fueron incubando los días previos y durante la Navidad, que rebotaron y explotaron durante la semana pasada. Y efectivamente golpea fuertemente. Si bien es cierto, hoy día solo tenemos casos declarados de variante Omicron de viajero y anexo de viajero, claramente la conducta y el comportamiento de la curva de contagio está relacionado a la variante que es altamente transmisible, y el hecho que no haya tenido, digamos, un fuerte impacto sobre la gestión asistencial también nos orienta hacia ese lado de análisis de lo que nos puede estar pasando. Y la región, bueno, en general también tenía índices malos de vacunación, pero durante el último tiempo se fue nivelando, exceptuando la comuna de Alto Hospicio, que siempre mantuvo los niveles más bajos, al menos con la de refuerzo incluso, y también con los segmentos de niños, pero igualmente el país, de alguna forma Chile, está preparado para esta variante más robusto a su preparación que otros países del mundo donde de verdad ha sido complicado. Seremi, acá en Tarapacá no tenemos todavía ingreso de pacientes, entiendo, por COVID al hospital. No hay esa situación que vivimos en los comienzos de la pandemia en marzo del año pasado o del año antepasado incluso, cuando veíamos que ingresaban pacientes menos graves, en riesgo vital incluso por la enfermedad. Hoy día esa situación no se está dando. Diría yo que todavía no tenemos una afectación directa a los servicios asistenciales más especializados como la UCI del hospital. Hemos visto una cantidad importante de casos que han sido pesquisados a partir de los servicios de urgencia, por lo tanto sí tenemos un nivel de consulta mayor de urgencia que termina derivando en ser diagnosticado de COVID y efectivamente, como tú bien señalas, no tenemos una gran afectación en ese sentido. Pero yo no quisiera dejar eso como un mensaje en la cabeza de los tarapaqueños, porque yo siento que uno no puede relajarse pensando que esta a lo mejor es una variante menos grave. A lo mejor sí es menos grave, como lo ha demostrado a nivel mundial. También puede ser que la vacunación nos esté protegiendo de una forma importante, pero la situación de un contagio en una persona va a depender de cada persona, ¿ya? Y en ese sentido, efectivamente, se pudiera cruzar una persona. Nosotros tenemos cerca de 20.000 personas que nunca terminaron su esquema de vacunación, o sea, o no lo empezaron o no lo terminaron, o sea, hay 20.000 personas dando vuelta por Tarapacá expuestas, que eventualmente no tienen protección, claro. ¿Ya? Y existe una cantidad importante, más de 50.000 personas que terminaron, o sea, que deberían estar vacunados vacunados con tercera dosis, lo que significa que su sistema inmunológico a partir de la vacuna ha ido deteriorándose, por lo tanto que también son susceptibles a enfermarse. Por lo tanto, si a eso le agregamos pacientes que puedan tener obesidad mórbida, que puedan tener hipertensión, algún problema de inmunodepresión, cualquier situación que lo hagan más crítico, eventualmente pudiéramos tener casos de fallecidos, casos de hospitalizaciones graves, y en general yo siento que no nos podemos confiar en lo que pasa en el resto de las comunas del país. Cada región vive la pandemia de distintas formas
pero cada persona y cada familia lo puede vivir de distinta forma también. Exactamente. La situación del sistema de laboratorios, de tomas de PCR, la complicación que tuvo el municipio los primeros días del año, incluso para poder realizar estos testeos de PCR. ¿Qué ocurre ahí? Porque entiendo que tiene que ver con el Servicio de Salud, no con el Ministerio de Salud, no con la Seremía de Salud en particular, pero que a ver si nos aclara aquello. Entiendo que hay también una demora importante en la entrega de los resultados de PCR, incluso hasta de una semana, y eso es muy peligroso finalmente para la expansión de los contagios en la población, porque la gente se va confiando, no espera el resultado, no puede esperarlo tantos días, ya 2 días era un ámbito dentro del normal, pero hoy día 4 o 5 días incluso de espera para los resultados de PCR. ¿Qué está ocurriendo en ese aspecto, Seremi, tanto con los laboratorios y el resultado que entregan ellos, pero también con las tomas de PCR que se están realizando o se estaban realizando en la zona? Dos temas importantes en ese sentido. Efectivamente, el año pasado el Servicio de Salud disponía de recursos adicionales entregados a través del gobierno regional, en fondos que se gestionaron a través del gobierno regional y que se extinguieron el 31 de diciembre. Eso permitía, obviamente, que las municipalidades tuvieran recursos adicionales. Claro. No obstante, y además, nosotros tenemos desde la línea de salud pública lo que son los fondos por TTA, o el testeo, trazabilidad y aislamiento del COVID, que también tienen su continuidad para el próximo año. Por lo tanto, efectivamente, al principio de año estuvimos haciendo las coordinaciones, el municipio le dimos la seguridad y por lo tanto seguimos trabajando con ellos. Ahora, importante indicar ahí igual y referir la importancia de APS y de lo que ha hecho el equipo municipal de las distintas comunas, pero particularmente la de Iquique, que ha sido capaz de montar por un lado un exitoso sistema de vacunación, porque Iquique lleva el carro en ese sentido en la vacunación, y lo otro es que a nivel del testeo, ¿sí? No solamente con la búsqueda activa en Baquedano, sino que en los centros de salud, los SAPU, fundamentalmente el tener por un lado el antígeno disponible que me permite tener el examen dentro de los 15 minutos siguientes, y también, digamos, lo que es el testeo por PCR. Esa situación ya está normalizada, afortunadamente duró un par de días, pero hoy estamos trabajando también con el Hospital de Iquique para poder asegurar los tiempos de procesamiento se reduzcan de tal manera, como tú bien lo señalas, llegar a 48 horas, no más tiempo que eso. Claro, hoy día está más largo que eso, está 3 o 4 días, incluso 5, y eso hay que reducirlo a 2. Se está trabajando para que eso finalmente se logre. ¿Con qué? ¿Con los laboratorios? Claro, principalmente? Lo que nos pasó es que efectivamente, si tú consideras hasta la semana 52 epidemiológica, perdón, 51 epidemiológica, antes de Navidad, la cantidad de testeo era bastante menor y por lo tanto no teníamos inconveniente en ese sentido, pero posterior al brote que se genera después de Navidad, el aumento de demanda que hemos tenido también ha sido importante, por lo tanto, esto igual significa a mayor demanda, mayores tiempos, digamos, y mayores recursos que se requieren para poder procesar lo que es las muestras y los exámenes. Ahora, todas las instituciones están sometidas prácticamente a los mismos riesgos y también hay instituciones que personal tenía de vacaciones, otras personas con licencia, otras personas que también han caído, digamos, con el COVID y han generado contactos estrechos. Todo, digamos, este gran brote que tenemos a inicio de año nos ha venido a complejizar un poco el escenario en forma importante. Ahora, este gran brote, la doctora epidemióloga del hospital, Olga López, nos decía hace un par de días nomás que lo más probable que esta variante Omicron ya haya penetrado de manera comunitaria en la población, más allá de que desde la autoridad sanitaria ustedes como Seremía y el ISP se haya entregado hasta el momento solo 2 casos confirmados, pero es claramente la variante Omicron está presente ya hace rato en la población. Es un poco lo que te comento, porque si bien es cierto, el Ministerio tiene la definición que solo va a confirmar en la medida que tenga la secuenciación genómica. Nosotros tenemos más de 80 muestras pendientes de que se procesen, pero la conducta de la curva de casos, la curva epidémica que tenemos durante la última semana y el inicio de este año, nos da cuenta que las características más claras apuntan hacia que efectivamente hubo un ingreso comunitario del Omicron, pero de la variante Omicron, pero obviamente eso debe demostrarse a través de los exámenes que genera el Instituto de Salud Pública. Ahora, independiente de eso,
las medidas preventivas que tenemos que mantener constantemente, todos las sabemos. Y si se generó un brote, efectivamente, porque en algún momento la población no cumplió con las medidas preventivas del uso de la mascarilla, del distanciamiento, probablemente, y como se vio, hubieron casos que están directamente ligados con algunas discotecas, con algunos centros de eventos, que en la práctica también uno tiene que revisar, y es lo que estamos haciendo con el equipo de acción sanitaria, de ver cómo está el comportamiento de los controles que se tienen que realizar para tratar de evitar que las acciones que hagan terceros puedan repercutir en un brote o en alguna situación de riesgo sanitario. ¿Hay sumarios sanitarios para locales nocturnos, locales de entretención en medio de estos brotes? Normalmente tenemos sumarios sanitarios, los normales de toda la vida, pero también por la componente de la pandemia. Efectivamente, lo que más se cursa tiene que estar directamente relacionado con el uso de la mascarilla, también con el pase de movilidad, que son dos elementos que en la práctica se tienen que controlar por parte de los terceros. Hay un malentendido, lamentablemente hay un nivel de relajo, a lo mejor todo lo que vivimos después, digamos, del mes de septiembre de 2020, donde vimos que los casos comenzaban a bajar en forma importante, lo mantuvimos mucho tiempo con no más de 20, 30 casos reportados por día. La gente fue perdiendo la percepción de riesgo, empezó a relajar las medidas y uno podía perfectamente ver en los restaurantes, en una mesa, muchas personas, ninguno con mascarilla. La norma y la resolución establece que la persona al momento de ingerir alimento en un lugar público puede sacarse la mascarilla. Pero si una persona está en una mesa, está con muchas personas que se juntaron de distintos puntos, bueno, la norma nos dice que en la mesa pueda excluirse el uso de la mascarilla, lo mismo que pasa a veces que sorprendimos discotecas donde efectivamente en la pista de baile la gente se sacaba la mascarilla. Eso no está contemplado. La mascarilla es de uso obligatorio siempre, salvo en algunos lugares que está expresamente definido, como es dentro de la piscina, dentro del agua cuando uno va a la playa, cuando está haciendo actividad física o cuando está comiendo. Pero la verdad las cosas que efectivamente siento que hubo una cierta relajo, descuido, en lo que son yo creo que tiene que ver con la percepción de riesgo. Sí, claro. Empezamos a ver que la pandemia estaba como en retroceso. Ya no era tema, la pandemia ya no era tema. Nos olvidamos que el Omicron, digamos, venía como a refrescar mucho de lo que estaba lo que pudiera pasar. Porque justamente en esta época, si uno se recuerda el año pasado, en esta época estábamos en la misma situación. Sí, o sea, el fin de año fue bastante crítico para nosotros y tuvimos un verano encerrados. Las 3-4 primeras semanas del año con bastante alza de casos. Ahora, la diferencia es que efectivamente en ese momento las variantes, que era predominantemente la variante gamma, era mucho más agresiva y por lo tanto y además que no había vacuna, no había población protegida. Por lo tanto, el estrés sanitario que tuvimos a nivel de camas críticas fue tremendamente alto. Recordemos que ese verano estuvo la playa cerrada, enrejada, la gente no podía ir a la playa. Durante todo el verano estuvimos encerrados ese verano 2021, el verano 2021 exactamente. Verano 2022 ahora, con una situación distinta, pero no menos preocupante igual por la expansión de esta variante Omicron. Conversamos con el Seremi de Salud, Manuel Fernández. Seremi, el pase de movilidad obligatorio en todos lados. Ayer me preguntaban por Twitter si están pidiendo el pase de movilidad, por ejemplo, si uno va en el auto y va a cruzar de una región a otra. Si uno, por ejemplo, dicen debieran pedir el pase de movilidad en las micros, debieran pedir el pase de movilidad en los colectivos, en todos lados, se debiera pedir en todas partes el pase de movilidad, porque hoy día es finalmente la carta de presentación que nos da cierta seguridad también frente al resto. La verdad las cosas es que el pase de movilidad está bastante limitado en términos de los lugares donde yo puedo debo exigirlo. Debo exigirlo, debemos exigirlo, porque es responsabilidad, por ejemplo, en un bus del transportista, en este caso de la empresa transportista, controlar que todos sus pasajeros lleven el pase de movilidad o, en su defecto, un PCR correspondiente. En el caso, digamos, de los restaurantes que van a ingresar solo cuando van a ingresar al sector cerrado, efectivamente tienen que pedir pase de movilidad, lo mismo que discoteca y ese tipo de elementos. La verdad las cosas es que para un viaje interregional solo está considerado cuando eso se hace en vehículos de transporte público, en buses. A ver, el pase de movilidad lo que nos apunta es fundamentalmente establecer, por un lado, que la persona tiene la vacunación al día y por otro lado que esa persona no está, digamos, en una fase
de aislamiento, ya sea porque es positivo, contacto estrecho, o que viene recién llegando del país, que ahí en ese momento se le bloquea el pase de movilidad, claro, hasta que no salga el PCR negativo que se hace al ingreso. Pero en general la normativa y la resolución del ministerio acota en qué se usa. Claro, podríamos decir que se pudiera usar, exigir en todo, pero la verdad las cosas es que articular eso es bastante complejo. La verdad las cosas es que nos cuesta mucho, incluso con un sector tan limitado como es el sector, digamos, gastronómico, que efectivamente se cumpla con el 100% de la solicitud del pase de movilidad. Imagínate si tuviéramos que implementárselo y hacerlo obligatorio a los taxistas, cuando tenemos taxistas que están lucrando llevando migrantes clandestinamente hacia las aduanas con límite de Antofagasta. Entonces, la verdad las cosas es que uno tiene que implementar aquellas medidas que somos capaces de controlar. A propósito de eso, del tema migrante, en esto que me comenta respecto a los taxistas que están llevando migrantes, trasladando migrantes por cierta cantidad de dinero hasta el Loa, otros que lo hacen desde Colchane hasta Iquique. Esta es una tarea que está realizando Transporte en fiscalización con Carabineros, pero Salud tiene algo que decir en aquello, porque por ejemplo hace algunos días se sorprendió un par de buses con muchos migrantes al interior que ninguno tenía control sanitario de nada, y por supuesto todo el mundo irregular ahí, todos trasladados desde la frontera hasta Iquique. Sí, bueno, efectivamente nosotros nos hemos coordinado con el Ceremi de Transporte y Carabineros. Cuando ellos tienen una detección como la que se relata, se nos informa, nosotros mandamos un equipo de aduana sanitaria y esas personas son controladas. Si efectivamente no cumplen con las condiciones, se derivan automáticamente a esta vía sanitaria transitoria. Significa que tienen que ir a hacer el aislamiento de los 5 días, se le tienen que hacer los test de antígenos y se genera el proceso de aislamiento mismo que tiene la gente de migrante que ingresa por Colchane, pero sí hace el recorrido completo sanitario, que nosotros nos asegura que esa persona al salir de la estadía sanitaria efectivamente no tenía COVID y por lo tanto puede seguir su camino al sur. ¿Se mantiene la residencia sanitaria de alto auspicio para las cuarentenas con una capacidad, entiendo, de 200, 300 personas en la comuna? Se define como estadía sanitaria. Estadía sanitaria, sí, que es de alto volumen, a diferencia de la residencia, que son efectivamente hoteles y que las personas están en habitación individual. Acá son ya módulos más colectivos y efectivamente seguimos manteniéndolo mientras se mantenga, digamos, la alerta sanitaria del ministerio y obviamente la situación de migración desde Colchane. Me pregunta Andrés, hay una pregunta importante para el Ceremi, dice, ¿sabrá si hay... tienen como varias preguntas ahí. Para las personas que quedaron con secuelas y no estuvieron hospitalizadas, ¿hay algún centro de rehabilitación de COVID? O sea, yo no tengo antecedentes que existan, ni ha sido tema en las reuniones que hemos tenido. Efectivamente, personas que no han sido controladas por el sistema público deben ingresar a controlarse con médicos de la red, fundamentalmente ingresar por APS, para que posteriormente se puedan derivar a los lugares correspondientes, pero normalmente la red normal nuestra, que es el Hospital de Iquique, no tiene... y obviamente si es más tiene mayor complejidad, se deriva a los centros de alta especialidad en Santiago, pero no existe un establecimiento destinado solamente para la recuperación COVID. Bien, pues el Ceremi de Salud de la región, Manuel Fernández, conversando con nosotros a propósito de este explosivo aumento de casos por COVID-19 acá en la zona, con hoy día un nivel de incidencia de cercano a los 300 por cada 100.000 habitantes, el número más alto a nivel nacional, además una positividad cercana al 8%, al 10%. Estuvimos algunos días también durante la última semana y con muchos casos todavía por confirmar o no en exámenes PCR pendientes. Ceremi, ¿algo más que se nos quede por agregar a esta conversación? Bueno, indicar que la situación todavía está en desarrollo, el brote en la región. Probablemente vamos a estar viendo cifras de la magnitud que hemos estado viendo, inclusive pudieran ser cifras mayores. Nosotros, por lo tanto, tenemos que llamar a la comunidad a seguir utilizando las medidas preventivas que hemos establecido. No nos podemos relajar en esta instancia, por lo tanto el uso de la mascarilla es fundamental en todos los lugares. Sabemos que muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las cuales voy muy bien con la mascarilla y los demás no lo usan. Bueno, esos lugares son de alto riesgo, por lo tanto tratar de evitarlo. Las aglomeraciones, evitar actividades en lugares cerrados que no exista adecuada ventilación. Es como un común denominador en muchos de los casos tienen que ver que se han generado en lugares cerrados sin ventilación.
es dentro de los puntos que más nos plantea el equipo de epidemiología, que en la investigación nos resulta importante prevenirle a la comunidad que los lugares cerrados sin ventilación son de alto riesgo de exposición al virus, por lo tanto altamente probable que una persona se contagie en ese tipo de recinto. Bien. El lavado de manos, el distanciamiento, todo lo que está relacionado, digamos, con el pase de movilidad y los aforos. Hoy día estamos en fase 3 en Iquique y Altos Pisos, y eso significa que se reducen los aforos, y obviamente tenemos que pensarlo 2 veces si vamos a realizar alguna actividad. Y por otro lado, obviamente, siendo una de las regiones que tiene menor nivel de cobertura de vacunación y también menor cobertura de lo que es la tercera dosis, pedirle a la comunidad paciencia, ir a los vacunatorios, ir a los consultorios, a los puntos de vacunaciones móviles. Sabemos que las personas están sobredemandando también la vacunación, por lo tanto muchas veces hay que estar asignando cupos, paciencia y por favor comprensión con los equipos de salud, que lo único que están haciendo es entregar un servicio público de protección a la salud de la población, por lo tanto no se merecen, digamos, ser maltratados por las personas que se enfadan y molestan porque no se vacunaron en la fecha que debieron haberse tenían vacunado. que haberlo hecho, exactamente. Seremi, gracias por la conversación. Manuel Fernández, Seremi de Salud de Tarapacá, un abrazo, buenos días. Bien, pues Cristian, muy bien, también. Estamos al habla, chao. Escuchas a Cristian Núñez. Esto es Radio Urbano.